nuestros hermanos en la fe que hoy se han desplazado de Roldanillo para acompañarnos. Hoy la iglesia que se reúne en Roldanillo está conociéndonos, compartiendo con nosotros. Esperamos de verdad hoy se sientan en casa. Vamos al libro de Joel, capítulo 2, versículo 15 al 17 es la porción que estudiaremos en esta mañana. Y vamos a ver la santa asamblea de un pueblo que se humilla ante Dios. No perdamos de vista todo lo que el profeta viene enseñándonos. Estamos en un panorama doloroso. El pueblo ha decidido desobedecer a Dios, romper los términos del pacto, y Dios, siendo misericordioso, clemente y compasivo, una y otra vez ha llamado a su pueblo. Leamos el texto. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Señor, tu palabra es suficiente, es poderosa, es eficaz para alimento y sustento de todo tu pueblo. Hoy nos unimos como un solo cuerpo para pedir que tu Santo Espíritu nos asista en esta mañana, para que seamos buenos oidores de tu palabra y buenos hacedores de la misma. Guárdanos de salir de este lugar con simple información en nuestra mente, y por favor, que tu verdad hoy traspase nuestro corazón y seamos diligentes y obedientes en ponerla por obra. Que tu Santo Espíritu gobierne durante toda esta enseñanza y en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios justamente envió un ejército de langostas, una plaga al pueblo de Israel, no con el ánimo de destruirlo completamente, con el ánimo de traer conciencia de su pecado y su maldad. El pueblo para este entonces se había vuelto religioso, utilizaba a Dios para callar su conciencia mientras se deleitaba en la maldad. Podríamos pensar que una plaga tan drástica como esta, que consumió absolutamente todos sus cultivos, que dejó sin brillo y sin poder al pueblo de Israel, fuera suficiente para que éste viniera en arrepentimiento. Pero durante el capítulo 1 y el capítulo 2 vimos que el pueblo seguía endurecido. Por tanto, Dios apela a diferentes recursos a través del profeta. Les muestra su insensatez, les muestra la arrogancia no solo de los miembros del pueblo, sino de sus sacerdotes. Les muestra que los animales están procediendo con mayor sensatez que ellos al gemir por el pronto regreso de Dios. Muestra la inhabilidad total del hombre para buscar a Dios en medio de la aflicción y en medio del pecado. Pero el profeta nos muestra luego en el capítulo 2 que ante la imposibilidad del hombre para salvarse, Dios muestra una de sus cualificaciones: su misericordia, su clemencia, su compasión. Ha anunciado que vendrá un juicio mayor. Les ha anunciado que si no se arrepienten, vendrá un ejército más severo que estas langostas. Y les advierte que si vienen con un corazón contrito y humillado, Él es fiel y misericordioso para perdonar a todo el que se presente a Él. Luego entonces de mostrar la respuesta a la pregunta que nos levantó el capítulo 2, ¿y quién podrá librarse de este temible día?, pudimos observar dos cosas. El profeta nos enseña, la primera: todo aquel que venga con un corazón humilde y compasivo, que reconozca que Dios es
la única fuente de perdón y salvación. Aquellos que rasguen su corazón y no sus vestiduras recibirán esa misericordia. Pero también aquellos que confíen en la misericordia de Dios y no en sus propias capacidades, estos recibirán misericordia. Y vimos el domingo anterior los aspectos de esta misericordia, cómo Dios muestra una misericordia general o común a todos los hombres y cómo muestra una misericordia especial y soberana para salvar a hombres en medio del pecado. Hoy vamos a ver 3 aspectos puntuales en el texto que acabamos de leer. Primero, el uso de las trompetas para alegría. Segundo, la santa asamblea del pueblo de Dios. Y tercero, la humilde intercesión de los sacerdotes. En el capítulo 2, versículo 1, ya habíamos escuchado las trompetas, pero esta vez las trompetas habían sido anunciadas para juicio. Recordemos que en el pueblo de Israel, en el capítulo 10 de Números, versículo 1 al 10, vimos el uso adecuado de las trompetas. Estas eran usadas para anunciar al pueblo que Dios iba delante de ellos, que Dios les aseguraría la victoria delante de sus enemigos. Por tanto, cada vez que el pueblo escuchaba las trompetas, era para reunirse en santa asamblea, exaltar al Dios vivo por sus perfecciones e ir a la guerra convencidos de que Dios estaría delante de ellos. Pero el profeta Joel en el capítulo 2 ahora se dirige al pueblo y les dice: las trompetas están sonando, ya no en favor de ustedes, sino en contra de ustedes, porque por su pecado ahora Dios los ve como un pueblo enemigo, pues por eso ha usado las langostas de la misma forma que las usó con Egipto. Pero ahora las trompetas una vez más son mencionadas, después de llamar al pueblo a que rasgue su corazón y a que dependa de la misericordia de Dios. Por tanto, el profeta está dando una buena nueva y les está diciendo: ahora sí, hermanos, si han rasgado su corazón, si ahora dependen de la misericordia de este glorioso Dios y Salvador, que vuelvan a sonar las trompetas, porque ya no seremos tratados como enemigos de Dios, sino nuevamente como sus hijos. Recuerden que las trompetas también en 2 de Crónicas 5, del 12 al 13, anunciaba la presencia especial de Dios en medio de su pueblo. Y en Josué capítulo 6, del 15 al 20, las trompetas fueron usadas para destruir las murallas y a un enemigo tan grande como lo fue Jericó. Esto es entonces lo que el profeta está haciendo a su audiencia. Les está diciendo: pueblo, que suenen las trompetas, reúnanse en santa asamblea, ayunen nuevamente, pero ya no usando esto para callar sus conciencias de manera superficial y pecaminosa. Ríndanse a los pies del único Dios verdadero en una santa asamblea. Lo que para Dios antes se había convertido en algo desagradable, recuerden que Isaías también lo explica en el capítulo 1, cuando dice: no me agrado en que levanten sus manos mientras éstas están contaminadas por el pecado. Cada vez que ustedes levantan sus manos, yo giro mi rostro por causa de su maldad. Ahora les está diciendo: si ustedes vienen a mí en arrepentimiento, dependiendo de mi misericordia, podrán hacer sonar la trompeta, pues yo estaré en medio de ustedes. Cuando el pueblo de Dios se humilla ante Dios, reconoce su pecado y viene en dependencia a su total misericordia, Dios siempre ha prometido estar presente en medio de su pueblo. Ahora entonces el tono del mensaje profético de Joel empieza a tomar un camino distinto. Ahora está girando en torno a la misericordia de Dios y no a las disposiciones de los hombres. El pueblo ahora debe reunirse, pues ahora esta reunión será agradable al Dios vivo. Y dice en el versículo 16:
Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. A pesar de la maldad del pueblo, Dios misericordiosamente está insistiendo en que todos sin excepción se reúnan para gozarse en él. El que se reúnan ya no de manera hipócrita y con motivaciones pecaminosas, sino que ahora lo hagan de manera santa, en ayuno, rendidos a Él. Pero ¿a quién extiende esta solicitud? ¿A una población en específico? ¿A una edad en particular? El profeta ya nos ha anunciado en su mensaje que todo el pueblo se ha desviado del camino. Y para nosotros, por la Escritura, podemos entender plenamente que por causa de la caída, todos nos hemos desviado. Todos estamos separados de la gloria de Dios, como dice Romanos 3. Hemos sido destituidos de su gloria por el pecado. Pero por causa de nuestro representante federal, Adán, cuando él pecó, nosotros pecamos juntamente con él. Y desde el vientre de nuestra madre, ya estamos inclinados a la maldad. Así que el profeta recuerda algo que es claro para nosotros hoy por el consejo bíblico. ¿Desde qué momento el hombre se desvía? ¿En qué momento el hombre se hace enemigo de Dios? Desde el mismo momento en que el alma provista por Dios es unida a nuestro cuerpo físico. En ese mismo momento, el embate del pecado original cobra efecto y desde el vientre ya estamos inclinados a lo malo, siendo enemigos de Dios. Este llamado general, entonces, ¿qué hace el profeta? Nos deja una clara advertencia. Todos, sin excepción, desde el vientre de su madre, necesita escuchar la buena nueva del Evangelio. El mensaje redentor. Niños presentes, jóvenes presentes, ancianos presentes. Este llamado que el profeta levantó para el pueblo de Israel tiene que sonar en nuestro tiempo como trompeta. Todos, sin importar su edad, necesitan, deben venir a Dios, al Dios misericordioso, clemente y compasivo, que tiene la potestad para perdonar a los pecadores. Es entonces deber de la iglesia, entendiendo este principio, enseñar el Evangelio a nuestros niños, a los bebés. Alguien podría preguntar, ¿o desde el vientre? ¿Podemos tener referencias bíblicas que nos indique que alguien haya podido responder favorablemente al Evangelio desde el vientre de su madre? Acompáñeme a Lucas capítulo 1, versículo 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, Lucas 1:39, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque como tan pronto llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Esto hablando de Juan el Bautista. ¿Y qué nos está mostrando este texto? Que hubo una respuesta evidente y perceptible de Juan el Bautista estando en el vientre de su madre por causa del Salvador. Así que si entendemos el llamado del profeta, le está diciendo al pueblo: todos, sin excepción, diligentemente vuélvanse al Señor. Es deber de todo padre exponer al Evangelio a su hijo desde el mismo momento en que éste es concebido en el vientre.
Desde ahí empieza nuestro deber de predicar y nuestro llamado a que entiendan que el pecado mora en ellos y que necesitan un Salvador llamado Cristo. Esta muestra de la misericordia de Dios está al alcance entonces para las personas de todas las edades. La tragedia ha consumido al pueblo de Israel, pero Dios le está diciendo: todos pueden venir a mí para recibir misericordia y salvación, siempre y cuando lo hagan con un corazón contrito y humillado. Amados niños que están en esta mañana, en este lugar, escuchen la trompeta que es puesta delante de ustedes. Por favor, corran a Cristo. A pesar de su corta edad, necesitan arrepentirse de sus pecados. Eleven su clamor hoy a Dios y díganle a este misericordioso Salvador: por favor, perdona mis pecados y líbrame. Hoy es un buen momento, niño, para que le digas a Dios: hoy quiero disfrutar de tu misericordia y líbrame de mi maldad a muy temprana edad para que no me aleje de ti. Qué bien les haría, niños, a sus almas que eleven este clamor hoy mismo. Pues hoy el Señor extiende mediante el profeta este llamado a todos los que estamos acá. Venid, reuníos en santa asamblea, con un corazón contrito y humillado, apelando a su misericordia. Este llamado entonces nos muestra que nunca es muy temprano para buscar a Dios, pero también nos muestra que nunca es demasiado tarde para buscar a Dios. Mientras haya vida, hay esperanza. Ningún hombre podrá decir: es demasiado tarde para enderezar mi camino, es demasiado tarde para buscar a Dios. Tantos años de maldad no merecen el perdón de Dios. No lo busqué joven, no tengo cara para buscarlo ahora cuando mis años están terminando. No le di mis años de vitalidad al pecado. ¿Por qué Dios recibirá las migajas de mi fuerza? ¿Qué bien le puede hacer a Dios recibir a una persona de mi edad y con todos mis pecados? Déjame responderte algo. A Dios no le hace ningún bien, porque Él es autosuficiente y Él está pleno en sí mismo. Pero a ti sí. Dios no recibe ningún bien, pero tú sí, mi amigo o amiga. Así toda tu vida haya sido un instrumento de maldad, así toda tu vida haya sido de una completa esclavitud por el pecado, hoy puedes arrepentirte porque Dios es clemente y compasivo. Así tu cuerpo se encuentre débil y dañado por el pecado, así el frío de la muerte esté tocando a tu puerta, dale la espalda a tu orgullo y humíllate delante de Cristo con la fuerza que aún te queda. Y hazlo hoy antes de que mañana no puedas hacerlo. Tal vez ya no tengas fuerza para doblar tus rodillas, pues doblega tu corazón y clama salvación, pues Dios no negará su misericordia. El llamado del profeta entonces se extiende a todo el pueblo. Niños, venid a Dios. Jóvenes, venid a Dios. Ancianos, venid a Dios. Pues Él no negará su misericordia a quien la pida. Pero también imprime un sentido de urgencia tanto para el niño como para el anciano. Alguno podrá decir: es el avanzado en edad el que necesita urgentemente buscar a Dios. Yo estoy demasiado joven para hacerlo. Pero queridos niños y jóvenes, ustedes tienen la misma urgencia de buscar hoy con diligencia a Dios que la que tiene aquella persona que está en el lecho de su muerte. Pues la muerte puede tocar a tu puerta en el momento que menos lo imaginas. Así que este llamado de arrepentimiento es hoy a todos los hombres, a pesar de su edad y de su condición, niños y ancianos.
vengan al Dios de clemencia y misericordia, porque las trompetas esta vez sonarán para decir: yo voy delante de ustedes porque son mi pueblo y mi presencia está en medio de los corazones contritos y humillados que se reúnen para reconocer que soy Dios clemente y compasivo. Y el profeta, guiado por el Espíritu de Dios, apela a un aspecto muy importante dentro del pueblo. Miren lo que dice: salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Este evento es un evento de vital importancia para el desarrollo del pueblo de Israel. Está hablando específicamente de la noche de bodas en que la unión matrimonial es consumada y sellado con el acto de unión física entre las partes implicadas en este pacto. El pueblo, naturalmente por la comprensión del matrimonio, lo tenía en la más alta estima. Y aquel momento en que esta unión era sellada por la unión física, se convertía en un momento esperado y anhelado que Salomón lo describe con asombrosa belleza en Eclesiastés, para hablar la importancia del vínculo y la unión física en la pareja. Un evento anhelado por aquellos que, aguardando tal evento, se preparaban con diligencia para consumar su amor. Pero el profeta está diciendo: oh pueblo, aún un momento tan solemne como la consumación del matrimonio puede esperar, pues nada tiene más alto valor que buscar al Dios clemente y compasivo. Aquellos que están próximos a casarse o recién casados pueden entender muy bien este texto. Estar tú pronto a casarte y que te digan: espera. Lo que está diciendo el profeta es: sé de la importancia que tiene el consumar una unión matrimonial, pero aún un acto de tal importancia puede esperar por un acto de mayor importancia. Iglesia amada, no hay un acto más importante que venir en arrepentimiento a Dios y apelar a su misericordia. Todo lo demás puede esperar. El pueblo de Israel continuamente, y lo vemos en Deuteronomio, fue corregido por poner delante del llamado de Dios sus negocios, sus intereses. Ahora está diciendo: nada es más importante que se arrepientan. El que está próximo a consumar su unión, espere, pues hay algo más importante. Venid en arrepentimiento al Dios clemente y compasivo. Joel entonces nos está mostrando quiénes necesitan venir a este Dios. Todos los hombres, desde el más pequeño hasta el más anciano. ¿Con qué urgencia? Con la más elevada. Nadie podrá decir: Señor, déjame ir a enterrar primero a mis padres. Déjame primero disfrutar de estos meses de matrimonio. Déjame disfrutar primero de mi empresa o de mi negocio. No, nada puede ser tomado como un argumento válido para que hoy vengas en arrepentimiento a Dios. Esta impresión de urgencia es la misma que tenemos que utilizar cuando le decimos a un niño o a un joven: busca a Dios. No, yo primero quiero disfrutar un poco más los años de mi juventud. Joven, escucha esto. Esperar unos años para buscar a Dios no es disfrutar de unos años separado de Dios. Es sufrir unos años más separado de Dios por despreciar su oportuno llamado. Si Dios hoy mediante su palabra te está diciendo: no dilates más el humillar tu corazón a mis pies, por favor, no desperdicies un solo día más. No digas: voy a disfrutar más de los placeres de este mundo y luego buscaré a Dios. Sé sensato, porque cada día que pase dilatando el humillarte a los pies de Dios no es un día de deleite, es un día de esclavitud y es un día de sufrimiento. Cada día que tú dilatas para venir en arrepentimiento a Dios no es un día de alegría. Es un día en que tu corazón se endurece más y más y más y sigues entrando en una espiral degenerativa de pecado que te endurecerá de tal forma que un día ya no querrás escuchar su voz. Por eso, si hoy oyes su voz el día de arrepentimiento,
es hoy. No importa la importancia de tus compromisos. Después de este trabajo sí le buscaré. Después de este negocio sí lo haré. Después de esta relación sí lo haré. Si no lo haces hoy, temo decirte que muy seguramente mañana ya no habrá ninguna razón en tu corazón para responder favorablemente al Dios vivo y verdadero. ¿Quiénes deben arrepentirse? Todos. ¿Cuándo? Hoy mismo, sin importar tus compromisos. No dilates más tu deber de humillarte a los pies de Cristo. No dilates más la oportunidad que Él ha puesto delante tuyo al decir, ven a mí en arrepentimiento y fe. Rasga tu corazón y no tus vestiduras. Luego de mostrar entonces la alegría de las trompetas en favor de un pueblo arrepentido, la unidad de niños, jóvenes y adultos exaltando al Dios clemente y compasivo, ahora dirige su mirada a los sacerdotes, pues el pueblo ha sido convocado, pero es necesaria la humilde intercesión de los sacerdotes. Acompáñenme al versículo 17 en el capítulo 2 de Joel. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. Joel ahora vuelve a enfatizar sobre el deber de los ministros, de aquellos que han sido comisionados como sacerdotes del pueblo para interceder delante de Dios. Hace una mención entre la entrada del altar y el altar donde los sacerdotes tenían acceso para mostrar que Dios les ha comisionado una tarea: interceder por los hombres delante de Dios. Está diciéndole a los sacerdotes, ustedes también tienen que venir con un corazón rendido a mí, apelando a mi misericordia y mi verdad. Pues no solo el pueblo se había alejado, sino los siervos de Dios se habían distanciado de los términos del pacto. Ahora los sacerdotes son puestos otra vez para su tarea. La tarea de un pastor, de un ministro, no es enriquecerse a través de sus ovejas, no es ganar fama, prestigio y poder. Es doblar sus rodillas en continua intercesión en favor del pueblo que Dios ha puesto delante de Él, apelando a la misericordia de Dios en favor del pueblo. El pueblo necesita de este rol sacerdotal. Pero acá el profeta también nos ha mostrado cuán imperfecto es este ejercicio sacerdotal. Cuán imperfecta es la tarea de aquellos que han sido comisionados para interceder en favor del pueblo. Pero nosotros, la iglesia, nos encontramos en igualdad de condición. Hebreos nos muestra una verdad gloriosa. Este pueblo requería la intercesión de sacerdotes imperfectos para que Dios escuchara el clamor y fueran perdonados. Hoy la iglesia de Cristo tiene un sumo sacerdote, uno que intercede por nosotros, uno que de manera perfecta y eficaz eleva sus ruegos en favor nuestro, apelando a la misericordia de Dios para que no seamos tratados conforme a la ira justa que merecemos. Joel está mostrando respecto a los ministros que también somos llamados a rasgar nuestro corazón una y otra vez, a arrepentirnos de nuestro arrepentimiento. Pues aunque tenemos una responsabilidad mayor que el pueblo delante de Dios, también somos ovejas que continuamente violentamos los términos del pacto. Pero hay algo especial en la solicitud que ahora hace el profeta a través de los ministros. Observe la solicitud. Perdona, oh Jehová, a tu pueblo. ¿Qué está diciendo el profeta? Pidan perdón. Dirijan al pueblo para que pida perdón por nuestras faltas. No hay margen para reclamar.
No hay espacio para decir, oh Dios, ¿por qué tu disciplina ha sido tan severa? Oh Dios, ¿por qué pones delante mío esta dura prueba? ¿Por qué enviaste un ejército de langostas y nos tratas como trataste a Egipto? ¿Qué está diciendo el profeta? Solo pide perdón, pues todo lo que Dios ha hecho es justo y es sabio. Cuando nosotros entendemos la santidad de Dios y la gravedad de nuestro pecado, cuando nos presentemos a Dios, no habrá ningún reclamo que pueda salir de nuestra boca. Lo único que podremos decir es, Señor, perdónanos, pues todo lo que tú has hecho es justo. Gracias por tu misericordia, porque tu sentencia pudo haber sido peor de la que has manifestado. Hermanos, sin importar lo que pase delante nuestro, no hay ninguna razón que nos habilite reclamar a Dios por su proceder, pues todo su actuar es justo, es sabio y es perfecto. Pero el profeta también apela: perdónanos y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones no se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? El profeta está exaltando que lo que debe defenderse es el carácter de Dios, no nuestro nombre. Está diciendo: no nos entregues en mano de nuestros enemigos, no porque nosotros no merezcamos ser burlados por ellos, no porque no merezcamos ser esclavos de nuestros enemigos. Hazlo porque tu nombre no merece ser burlado por causa de nuestro pecado. Hermanos, cuando el pueblo de Dios peca, el nombre de Dios es menospreciado ante los pueblos que no le conocen. El profeta entonces, entendiendo la humildad de la solicitud que Dios establece, le dice al pueblo: apelemos a Dios para que tenga misericordia, pero no por nosotros, sino por la gloria de su nombre. Si nosotros recibiéramos el justo castigo que merecen todas nuestras obras, ¿quién podría estar de pie? Pero el profeta también está uniéndose al espíritu del salmista cuando rogó y suplicó a Dios: Señor, prefiero caer en tus manos que en manos de los enemigos. Miren lo que dice 2 de Samuel 24:14. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Aunque la firmeza del juicio justo de Dios sea severa, siempre es mejor caer en las manos del Dios vivo y verdadero, que es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en amor, que caer en manos de los hombres. Cuando nosotros le pedimos a Dios: perdónanos, restáuranos, no permitamos tener en nuestra mente que merecemos que lo haga. Señor, no permitas que mi nombre sea burlado por los enemigos. Nosotros merecemos eso. Mas el pleno entendimiento debería llevarnos a decir: Señor, que nuestros enemigos no se salgan con la suya, no porque merezcamos que no lo hagan, sino porque no queremos que tu nombre sea burlado ante los que no te conocen. Perdónanos y restáuranos. El pueblo de Dios no tiene reclamos que efectuar, sino solo pecados que confesar. Ante la fiel disciplina de Dios, no tenemos reclamos que efectuar, solo pecados que confesar. Oh Señor, ¿por qué a mí? No, oh Señor, ten piedad de mí.
y hazlo por amor a tu nombre. ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta situación? No, Señor, ten piedad de mí. Apelo a tu misericordia. Porque no quiero que tu nombre sea puesto en duda ante los hombres. Qué gran diferencia la forma en que el profeta está guiando al pueblo a orar respecto a la forma en la que se enseña a orar en este tiempo. ¿Cómo ora el pueblo moderno? Oh Dios, te ordeno que pases de mí esta situación. Decreto ahora mismo que esta enfermedad se va. ¿Quién eres tú para ordenarle a Dios lo que tiene que hacer? ¿Acaso Dios es nuestro serviente o es nuestro amo? Él es Señor y ha mostrado misericordia, pero no se ha hecho esclavo de los hombres. No confundamos la misericordia con el servilismo. Dios es misericordioso, paciente, pero no es servil a los intereses perversos de ningún hombre. Podemos entonces terminar entendiendo lo que el profeta nos está enseñando. Cuando el pueblo se reúne en santa asamblea, cuando nos presentamos con un corazón rasgado delante de Él y apelando a su misericordia. Cada vez que su pueblo se reúne para adorarle, no confiando en sus fuerzas, sino reconociendo su condición pecadora y apelando a la misericordia de Dios, rendido a sus pies como lo ha mostrado el profeta en todos estos 2 capítulos. Esa es una reunión santa. Pero hermanos, nuestra condición es más favorable que la del pueblo de Israel. Porque nosotros ya no necesitamos los sacrificios de los sacerdotes. Ya no requerimos. Porque tenemos a Cristo. Aquel que se entregó una sola vez y de manera perfecta, completa y suficiente. Aquel que ha prometido interceder por nosotros todos los días sin falta ante el trono de gracia. Hoy el llamado urgente a todos los presentes es: rasguemos nuestro corazón ante Cristo, el único que vivió una vida sin pecado, el único que siendo Dios se hizo hombre, el único con 2 naturalezas perfectas, naturaleza humana y naturaleza divina, sin mezcla alguna. El único que se dio a sí mismo y derramó hasta la última gota de sangre para redimir a un pueblo pecador como nosotros, que lo único que merecía era toda la ira santa de Dios. El único que murió y venció la muerte, el único que resucitó al tercer día, el único que ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre, el único que tiene el título del sumo sacerdote, hoy se presenta delante nuestros para decirnos: rasguen sus corazones y no sus vestiduras. Hay perdón para todo el que venga y se humille delante mío, sea niño o sea anciano, estés empezando a vivir o estés terminando tu caminar. Ven a Cristo, pues Él no niega su misericordia a quien se la pide. Pero hazlo con un corazón humillado a sus pies y apelando a su misericordia. No hay excusa. Podrás ignorar hoy este mensaje y decir: luego te buscaré. Que la necedad y la dureza de tu corazón no obren de tal manera que hoy te atrevas a salir de este lugar y sigas dilatando la voz de Dios que está golpeando a tu oído para que lo busques sin demora. Has de pasar un día más caminando en una dirección contraria a Él. Has de despreciar un día más su misericordia, intentando vivir a tu manera, engañándote a ti mismo,
Sé humilde y reconoce que ha sido un fracaso completo la forma en que has vivido, las decisiones que has tomado, pues son contrarias a Dios. No seas necio y terco. No sigas caminando por esta senda que lo único que te ha traído es destrucción y muerte. Pero si no te arrepientes, vendrá un estado de destrucción mayor y es la condenación eterna. No pierdas un día más, oh niño, oh joven, oh anciano. Las trompetas de Dios sonarán en favor tuyo para guardarte de tus enemigos si hoy rasgas tu corazón delante de Él. Pero si no te arrepientes, las trompetas sonarán para reconocerte como enemigo del Dios vivo. Y grande será el juicio en el día del tormento. Si tú has creído, cuánta alegría debemos tener. Pues a pesar de nuestros pobres esfuerzos, a pesar de nuestra pobre obediencia, todos los días nos es puesto en nuestra cuenta la eficaz intercesión del sumo sacerdote Cristo. ¿Cuánta esperanza tenemos al saber que, niños, este es el mejor momento para buscar a Dios? No hay un mejor momento que este, jóvenes. No hay un mejor momento para buscar a Dios que este. Querido amigo, que ya sientes el frío de la muerte tocando a tu puerta, no es demasiado tarde para que hoy te arrepientas. Mientras hay vida, hay esperanza. Pero doblega tu orgullo y con las fuerzas que te quedan, dobla tus rodillas delante de Él. Pero si tú no has creído, déjame advertirte también algo terrible. Si tu fe no está en Cristo, no tienes alguien que interceda por ti. No tienes un intercesor que a diario levanta un ruego en tu favor. Y el título que reposa sobre ti es: eres enemigo de Dios. Y estás bajo el peso de su justa ira. Y a menos que te arrepientas, ese es el único rótulo que te acompañará. Y el día que suenen las trompetas, tendrás un gran terror delante tuyo, pues serás tratado como enemigo y no como hijo. Pero hoy Dios muestra su misericordia al decirte: ven, humíllate, rasga tu corazón y no tus vestiduras. Señor, muchas gracias por el mensaje que hoy nos entregas a través del profeta, por la forma en que nos has llevado por todo este libro para ver la dureza, la incapacidad del hombre para salvarse y la necesidad de un Dios clemente y compasivo que da vida a quien merece muerte. Gracias por tu perdón, Señor. Y te pedimos que nos guardes del pecado de nuestros enemigos, no porque lo merezcamos, sino por amor a tu nombre, para que tu nombre no sea burlado delante de los hombres. Gracias por tu misericordia y gracias por tu bondad, pues separados de ti estaríamos perdidos. Gracias, Cristo, por tu eficaz intercesión como sumo sacerdote perfecto en favor de tu pueblo. Hoy te ruego por este pueblo, Señor, y apelo a tu misericordia. Ten misericordia de todos los presentes. Ten misericordia de este tu servidor y perdona nuestro pecado. Perdona mi pecado. Perdona el pecado de tu pueblo. Y no permitas que caigamos en manos de los hombres. Preferimos caer en las tuyas, porque tú eres justo, eres sabio y eres bondadoso. Perdona nuestro pecado. Perdona nuestra maldad.
por amor a tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén.